Novillas, sincronización y monitorización mejoran índices reproductivos. La tasa de preñez se debe tener en cuenta a la hora de evaluar los resultados reproductivos. Generalmente se puede llegar a pensar que la reproducción en el hato ganadero se puede llevar a cabo solo con vacas adultas, pero en realidad las novillas integrantes del hato ganadero pueden representar hasta un 30% de gestaciones necesarias para el hato ganadero. Por esta razón es muy importante incluir a las novillas en los programas reproductivos. En las novillas, la edad al primer parto tiene una repercusión económica en el negocio ganadero. Al reducirla se necesitará recriar menor número de estos bovinos para mantener el censo del hato ganadero y así se podrá incrementar la producción vitalicia. Para alcanzar este objetivo hay que realizar una excelente recría que permita inseminar de forma más temprana. Lo ideal en una novia es alcanzar el primer parto a los 22 o 24 meses de vida. Para esto la novilla debe quedar preñada alrededor de los 400 días de edad. Para poder cumplir estos objetivos hay que cumplir una serie de premisas, como pueden ser que estas novillas presenten correctas velocidades de crecimiento, excelente condición corporal, buen estatus sanitario, de tal forma que la novilla presente un adecuado desarrollo a la edad a que se quiere inseminar, que es 55% del peso vivo adulto. Detección de celos. Hay muchos celos que no se detectan. Una de las razones es que generalmente algunos celos ocurren de noche. Hay celos en los que la duración es más corta que la frecuencia de detección. También existen celos sin aceptación de la monta y otros celos que no tienen la suficiente mano de obra cualificada y motivada. Fertilidad tras la inseminación. Esta dependerá de distintos factores, como puede ser el momento óptimo para la inseminación, la técnica de esta o la calidad del semen utilizado. Al momento de evaluar resultados reproductivos en el hato, existe un indicador que dice cómo se está haciendo, y es la tasa de preñez. Este índice combina la información de dos factores fundamentales. Uno es el porcentaje de detección de celos y el otro la tasa de concepción, siendo esto muy práctico al momento de valorar el resultado reproductivo. Si los resultados no son los deseados, al momento de evaluar los resultados positivos del hato, se pueden llevar a cabo algunas soluciones, como puede ser utilizar un sistema de monitorización. Estos tienen como fin aumentar la tasa de detección de celos. Si lo comparamos con la inspección visual, además indican el tiempo óptimo para realizar la inseminación, la visión de mejorar la tasa de concepción. Utilizar la técnica reproductiva de inseminación artificial a tiempo fijo con los protocolos de sincronización. Llevar a cabo la combinación de ambas técnicas, es decir, realizar la monitorización junto a protocolos de sincronización. Monitorización. Esta actividad se refiere al uso de dispositivos que son capaces de registrar diferentes comportamientos de los bovinos, como pueden ser la rumia, actividad, ingesta, y de combinar la información mediante complejos algoritmos. Como resultado de esto se obtienen distintos indicadores que permiten interpretar la información sobre temas de reproducción, estado de salud o estrés por calor, entre otros, de una forma más sencilla. Cuando la hembra presenta aumento de la actividad y un descenso de la rumia, ingesta y periodo de descanso del bovino, son comportamientos característicos de celo. Este indicador de comportamiento viene acompañado de un número que tiene la visión de informar la calidad del mismo. Hay estudios que aseguran que el porcentaje de detección de celo en las novillas por parte de dispositivos supera el 90%, siempre y cuando los bovinos se encuentren en instalaciones óptimas, estatus sanitario, condición corporal, ausencia de hacinamiento, entre otras. Otra ventaja de los dispositivos son los beneficios frente a la inseminación. Esta informa al productor ganadero el tiempo óptimo para realizar la inseminación de la hembra, pero esta ventaja variará según se vaya utilizado el semen sexado o convencional, ya que se adaptará en función del caso. Con esto se puede reducir el número de dosis seminales utilizadas y se puede mejorar la tasa de concepción en el hato ganadero. Combinación de programas. Se puede llegar a pensar que la sincronización y la monitorización son excluyentes, pero en realidad la utilización de estos dos pueden ayudar al momento de mejorar la fertilidad e iniciar desde el punto de vista reproductivo el programa para novillas en el hato ganadero. Los protocolos ejecutados en la sincronización permiten mejorar los índices de fertilidad, especialmente en los siguientes aspectos. Lograr que la novilla joven inicie a ciclar. Mitigar la necesidad de la detección de celos en novillas y vacas. Utilizar la inseminación a tiempo fijo en todas las hembras sincronizadas. Al combinar la sincronización
Con la monitorización permite que las hembras que no hayan quedado preñadas demuestren un celo alrededor de los 18 a 23 días después de la primera inseminación y no se tenga que esperar al diagnóstico que confirme la gestación para iniciar con una nueva sincronización. Podemos concluir que la detección de celos es un punto crítico al momento de conseguir buenos resultados. La utilización de sistemas de monitorización se puede convertir en una herramienta de mucha utilidad que permite mejorar los resultados reproductivos de forma sencilla y práctica. Esta herramienta es una gran oportunidad al momento de mejorar los resultados de las novillas y la rentabilidad del hato ganadero.